Amigos, bienvenidos a esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Por supuesto, tenemos que hablar sobre el asesinato de Orlando Jorge Mera. Vamos a hablar sobre los detalles de este caso que ha conmocionado al país. También sobre el no al lugar otorgado a los responsables de la venta de los tres brazos. Y tenemos que hablar también sobre la seguridad pública, los despliegues que se han hecho durante esta semana, hasta de tanques de guerra en sectores populosos del país. Y de la Cumbre de las Américas en los Estados Unidos. Ese es el contenido de hoy. Vamos a hacer la pausa y regresamos en un momento con el desarrollo de este programa. Esta misma semana. Bueno, amigos, este lunes el país quedó asombrado, conmovido con la noticia de que el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, había sido asesinado en su despacho por un amigo. Hay gente que dice que eran amigos. Bueno, él mismo lo decía. Fausto Miguel Cruz de la Mota le asestó 6 disparos dentro del despacho. En un acto, bueno, ya entraremos en los detalles. Hubo duelo nacional, por supuesto. Ahí vemos imágenes del sepelio. Y el Ministerio Público inmediatamente hizo su trabajo y presentó cargos por asesinato contra Fausto Cruz. Entonces, el imputado, dijo el Ministerio Público, usó una pistola 380 para darle 6 tiros en el pecho, la cara, la cabeza, el tórax anterior, el tórax posterior, mano izquierda, unos a distancia y otros a quemarropa para rematar. Y justamente el hecho de que tuviera disparos en el tórax anterior y en el tórax posterior indica que los remató, porque si le hicieron impacto, disparos de frente y también tiene impactos de espaldas y solamente disparó él, entonces eso evidencia que después de que lo derribó, entonces se puso del otro lado y le dio más tiros por el otro lado. Esto es importante porque el Ministerio Público lo que está sosteniendo es que se trató de un asesinato y no de un homicidio, que por supuesto es lo que van a querer ahora alegar los abogados, la defensa de Miguel Cruz, que se trató de un hecho que sucedió al calor del momento, al calor de una discusión, pero que no fue planificado. Sin embargo, este elemento de la cantidad de disparos que recibió Orlando Jorge Mera y que además hubiera disparos que fueron a distancia y otros prácticamente a quemarropa, de contacto, como dice el Ministerio Público, indica que había una intención expresa de dejar sin vida a Orlando Jorge Mera por parte de su matador, Miguel Cruz, que se definía como su amigo. Pero no solamente ese elemento, sino también el elemento de todo lo que encontraron en el vehículo de Miguel de la Cruz. Sí, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque eso tiene mucha importancia también. Bueno, la verdad es que este homicidio, este asesinato se produce por unos fallos increíbles en la seguridad del ministro. Hay un detalle, y es que en el primer momento en que se supo de la ocurrencia de esta tragedia, el hijo de Orlando Jorge Mera, que es el diputado Orlando Jorge Villegas, dijo que su familia perdona al asesino de su papá. Pero luego la familia contrató abogados para querellarse como víctima y actor civil contra Miguel Cruz y demandará resarcimiento por daños y perjuicios. De eso habló el abogado Miguel Valerio,
quien avala los resultados de la investigación del Ministerio Público. Y aquí vemos a parientes de Miguel Cruz que lo fueron a visitar a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ellos declararon que es un hecho muy doloroso para las dos familias. El dolor de su familia es que tienen que ir a ver a Cruz a la cárcel. El dolor de la familia, Jorge Villegas, es que Orlando está muerto. Entonces, como que se trató desde el principio de decir eso. Ay, es una tragedia que nos afecta a los dos. Bueno. Pero mira, posteriormente al hecho, se han conocido muchos detalles sobre cuál podría haber sido el móvil de Miguel Cruz para cometer este hecho. Y en el centro de todo está la negación de unos permisos para exportación de baterías. Él andaba con ese expediente. Él en el carro tenía ese expediente y otros permisos que andaba buscando. Es decir, él era amigo de Jorge Mera, porque Jorge Mera era ministro de Medio Ambiente y a él le interesaban permisos para afectar el ambiente. Le había negado otros también, otras cosas. Entonces, en el caso de él, es evidente que la prisión preventiva va a caer por su propio peso, porque fíjate bien, y ya tú ahorita decías lo que tenía en el carro. Él parqueó su vehículo en el estacionamiento que está en el sótano del ministerio y no pudo llegar hasta él después de cometer el hecho. Por eso, es posible que por eso esté aquí en el país. Entonces, la prisión preventiva le va a caer por su propio peso, porque Miguel Cruz tenía en su jipeta 2 pasaportes a su nombre, 2 pasaportes, pero tenía 190,000 pesos en efectivo, en papeletas. Es decir, antes o ahora, si Miguel Cruz pone un pie en la calle, pone el otro en un avión, en una yola o en la frontera. Sí, esto por supuesto fortalece la solicitud de medida de coerción que hizo el Ministerio Público y el peligro de fuga para que se la impongan, para que le impongan la prisión preventiva, porque evidentemente es bastante sospechoso que alguien ande con los pasaportes encima, tanto dinero en efectivo, si no piensa salir del país. Entonces, sí, evidentemente eso ya de entrada es bastante sospechoso, pero también el hecho de que cuando él logró salir del Ministerio de Medio Ambiente y refugiarse en la iglesia, en el sector de Renacimiento, llamó a su hija para que lo fuera a buscar. Que aunque él posteriormente se entregó a las autoridades, su primera reacción fue llamar a la hija para tratar de salir de ese lugar. Para que lo buscara. Para que lo buscara. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos con el mismo tema, pero ya en lo que se refiere a la seguridad o a la falta de ella en el Ministerio de Medio Ambiente y además todo lo que él hizo antes de consumar el asesinato que debió encender todas las alertas. Regresamos con eso. La verdad es que es horrible la seguridad con que contaba el ministro de Medio Ambiente. Eso es la ineptitud absoluta. Es un coronel activo, el jefe de seguridad. No sé si lo seguirá haciendo a estas horas, ¿no? El Ministerio Público destaca que Jorge Mera era muy accesible y que en sus muchos viajes a las provincias, él, varias veces a la semana estaba en diferentes provincias, dice que a él no le gustaba llevar seguridad. Bueno, pues un departamento de seguridad tiene la responsabilidad de decirle al ministro y al presidente, si hay que decírselo al presidente, pues mire, presidente, aunque a usted no le gusta, usted tiene que andar con seguridad. Entonces, dice el Ministerio Público que a sabiendas de las debilidades de seguridad
que tenía el despacho de Jorge Mera, el imputado se presentaba sin cita, dice el Ministerio Público que de manera prepotente e imponente, y siempre pretendía ser atendido por el ministro. Mira, para que tú te des cuenta el nivel de influencia que él tenía dentro del ministerio, esta semana también han dado declaraciones los dos propietarios de la empresa que quería hacer el negocio de exportación de baterías a la que él estaba cabildeando ese permiso. Y ellos han dicho que la primera vez que ellos fueron al ministerio junto con él, que él les consiguió una cita con el ministro, ellos llegaron y no había parqueo en el ministerio y que los mismos guardias le parquearon el carro a Miguel Cruz y lo llevaron a donde él tenía que ir. O sea, era una persona que tenía ese nivel de influencia dentro del ministerio. Él llegaba y los guardias le parqueaban el carro. Bueno, entonces dice el Ministerio Público que Fausto Cruz, dice el expediente, aprovechó la confianza que tenía con el ministro para irrespetar varias veces a los empleados de medio ambiente y que en una ocasión Jorge Mera le llamó la atención por eso. Entonces, el día de la tragedia, dice que antes de entrar al despacho del ministro y matarlo, él tuvo varios incidentes y eso tampoco disparó las alarmas de la seguridad. O las disparó, pero no hicieron nada porque se comunicó. El primero fue donde el director general del ministerio, que es Juan Manuel Cuervo de Sangre, yo creo que es hijo de Cuervo Gómez, y en su presencia agredió a otro funcionario, Alfonso Mendoza, lo agredió físicamente, le dio un golpe en la frente y todavía no hay alarma. Entonces de ahí fue a otras oficinas e iba vociferando, según el expediente del Ministerio Público, hice campaña y no me resuelven. Después de todos esos incidentes, el individuo llega exaltado al despacho del ministro. Había un policía y él le ordena al policía que se retire. El policía se limitó a no hacerle caso, pero no hizo más nada. Ese policía tenía que agarrar a ese hombre ahí mismo. Claro, y ojo, que ya por el incidente anterior a la coordinadora del despacho de Orlando le habían advertido que él iba para allá y que estaba alterado. Oh, ¿y dónde estaban todos los agentes de seguridad que deberían estar ahí? Porque debieron concentrarse todo en ese punto. Ella buscó a uno, pero que al final no hizo nada. Entonces, ya ahí, cuando él entra, el ministro Jorge Mera dice, él es mi amigo, ¿para qué se necesita seguridad? Entonces, parece que él tenía muy lejos que ese hombre era capaz de hacer lo que le hizo. Entonces, ya dentro del despacho, él cierra la puerta con seguro y le cae a tiros. La puerta estaba cerrada con seguro. Y después de que los remata, entonces sale, porque él se conocía todo eso ahí. Él tenía un carnet, disque de asesor honorífico del ministro. Entonces se va por unas escaleritas, lo que no pudo llegar al parqueo, donde tenía su carro con los pasaportes y el dinero en efectivo. Y más armas. Tenía hasta una UCI ahí, con varios cargadores. Entonces, ahí es donde se le ocurre coger un motoconcho y llegar a una iglesia para desde ahí llamar a su hija para que lo fuera a buscar. Pero luego de eso fue que entonces le confesó al cura que él había matado a un hombre y lo entregaron. Así es. Esto evidencia todos los fallos de seguridad que hay en los ministerios de la República Dominicana, donde sabemos que el caso de Miguel Cruz no es el único. Hay un montón de personas que son jefes en las instituciones públicas sin ser ni siquiera empleados, porque son amigos de los incumbentes, porque tienen influencia y nadie se atreve a ponerle coto
Y en este caso, evidentemente, Miguel Cruz acostumbraba a llegar de esta manera al ministerio y se le abrían todas las puertas. Precisamente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que había que reforzar los protocolos de seguridad de todas las instituciones públicas. Y en estos días se nota más la seguridad en la entrada norte del Palacio Nacional. Digo la entrada norte porque el frente del Palacio, por ahí no entra nadie. Todo el mundo va por la Avenida México y ahí están registrando incluso a los periodistas. Es decir, el candado después del robo. Pero como debe ser, o sea, como debe ser, hay que pasar los detectores de metales, es que nadie puede entrar a una institución pública armado. En el Palacio Nacional es así, y hay que pasar por detectores, y pitan. Y si se te queda una llavecita en un bolsillo, pita. Eso es así, ahí lo hay, que pusiera un poco más énfasis ahora. En otras instituciones del Estado también han venido tomando otras medidas. Ojalá que no se les olvide dentro de 5 días, ¿verdad? Pero óyeme, ha habido hasta denuncias de legisladores que van armados a las sesiones. Oh, sí. Armados a las sesiones. Tú sabes la desgracia que se puede provocar ahí. Bien, amigos, entonces en el próximo segmento vamos a hablar de 3 descargos importantes en la justicia y sobre todo el último, con una insólita declaración del juez que produjo el no al lugar para los responsables de la venta de los 3 brazos. Esta misma semana. En los últimos tiempos se han producido 3 sentencias de descargo de 3 casos de corrupción muy importantes. Son los de Odebrecht, los de Embraer, la de los Tucanos y la de los 3 brazos. Los 2 primeros tienen mucho en común. Son sobornos descubiertos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hechos por empresas brasileñas en la República Dominicana y en otros países. Los datos los dio el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y aquí se investigó. Pero se investigó durante los gobiernos cuando se hicieron esos actos de corrupción contra el Estado Dominicano. Entonces, el Ministerio Público dependiente que teníamos se ocupó de que en la investigación no salieran los nombres de los sobornados. De manera que los que pagaron los sobornos confesaron, dijeron que lo pagaron, dijeron cuánto pagaron y se comprometieron a decir quiénes habían cobrado esos sobornos. Pero al Ministerio Público Dominicano se le olvidó preguntar eso en los 2 casos, tanto en Odebrecht como en Embraer. En los 2 casos. Y confeccionó unos expedientes llenos de falencias con el propósito de que esos expedientes se cayeran y no llegaran a lo más alto a donde debieron haber llegado. Entonces, esos son esos 2 casos. Hay sobornos, hay sobornadores confesos, pero nunca buscaron a los sobornados. Odebrecht lo anunció el procurador en esa época, Jean Alain Rodríguez. En el año 17 le dijo al procurador que ellos iban a identificar a todo lo que recibieron los sobornos en el país. De ahí en adelante hubo una amnesia absoluta. A él se le olvidó siempre preguntarlo. Ellos se le ofrecieron los nombres, pero a él se le olvidó irlos a buscar. Bueno, de hecho, el fiscal que llevaba el caso en Brasil, que fue entrevistado en esa época también por la periodista Alicia Ortega, le dijo que ellos habían colaborado con todos los países que se lo habían solicitado. Que todos los países que le habían solicitado ir e interrogar a los ejecutivos de Odebrecht, ellos habían accedido y lo habían podido hacer. Y que estaban esperando a que simplemente las autoridades dominicanas quisieran ir y hacer lo mismo. Y precisamente para seguir contando con esa impunidad es
que determinados líderes dicen, no, Ministerio Público Independiente, no, ya es independiente, yo lo hice independiente, pero lo hicieron independiente y así. Bueno, pues mira, esta semana hubo otra decisión de un caso muy importante en la República Dominicana que también se cae, y es el caso de los Tres Brazos, donde un juez falló a favor de los imputados. Bueno, yo no diría que se cae porque le faltan varios tramos a ese proceso. Supongo que no se va a caer. Bueno, el Ministerio Público anunció que va a apelar la decisión, por supuesto. Lo preocupante es que están apareciendo estas sentencias que, repito, en los otros dos casos no había de otra. Pero eso lo denunció Miriam Germán Brito cuando era juez presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Cuando Jean Alain Rodríguez entregó ese expediente, ya le dijo públicamente, con ese expediente no vamos a terminar con condenas. Es decir, le estaba diciendo, ese expediente está hecho para que no haya condenas. Y por eso le hicieron la canallada que le repugnó a todo el país. Él y Danilo Medina. Sí, pero en el caso de lo de los Tres Brazos, esta decisión del juez que dice que esto es al sector, que esto es a la jurisdicción inmobiliaria que tiene que ir, que ese contrato está bien, que todo lo demás se debe dirimir en la jurisdicción inmobiliaria, llama mucho la atención porque la denuncia, la acusación en este caso es de venta irregular de terrenos con todas las características de una estafa, tanto al Estado Dominicano como a los habitantes de ese lugar que compraron solares y que hoy se quedan en el aire. El caso es que al dictar un no al lugar en favor de los complicados en ese caso, el juez Rodríguez Consoró, que dijo varias veces mientras leía la sentencia que él era un juez honesto, yo entiendo que un juez no tiene que estar diciendo, acá, yo soy un juez honesto, yo soy un juez honesto. Bueno, pero él lo dijo varias veces. Y al final dijo algo que la verdad es que sorprende mucho. Yo voy a decir las palabras textuales que él dijo, porque es mejor citarlo palabra por palabra, coma por coma. Él dijo así: quizás si Luis Henry no hubiese sido presidente de la Suprema, quizás ustedes no hubiesen visto la decisión de los tucanos, ni esta tampoco. Porque había un contubernio entre jefes que usted terminaba volando. Primero, ¿qué hace ese elemento en una sentencia? ¿Qué hace esa explicación ahí? Esa explicación no, esa opinión, ese juicio. Si no es porque está ahí Luis Henry Molina, yo no hubiera dado esta decisión. ¿Y por qué usted no la hubiera dado si no hubiera estado Luis Henry Molina ahí? Pero que todo el mundo sabe que Luis Henry Molina fue puesto en la Suprema Corte de Justicia por Danilo Medina y que era del Comité Central del PLD, que es parte de la ocupación por parte de la justicia por parte del partido. Sin embargo, él se ha manejado de una forma diferente a los que lo precedieron y no ha sido centro de temas escandalosos, pero ahora sí lo hicieron centro de un tema escandaloso. Porque el hecho de que un juez diga, si Luis Henry Molina no fuera el presidente de la Suprema Corte, yo no hubiera dado esta sentencia. ¿Y por qué? Es decir, eso es llegar bastante lejos. Nadie se lo preguntó, ¿eh? Lo dijo él solito. Nadie se lo preguntó. Como decíamos, el Ministerio Público ya anunció que va a apelar esta decisión en el caso de los Tres Brazos. Vámonos a una pausa y cuando regresemos entonces vamos a hablar sobre la Cumbre de las Américas, anuncios importantes que ha hecho el presidente de inversión desde allá, pero también anuncios que ha hecho el presidente Joe Biden que involucran a la República Dominicana. Ya volvemos. Esta
Bueno, esta semana el presidente Luis Abinader ha estado participando en la Cumbre de las Américas que se está realizando en Los Ángeles. Una cumbre, bueno, que empezó con mucha controversia por la ausencia de varios países, todo porque Estados Unidos decidió no invitar a Venezuela, Nicaragua y a Cuba. Y esto provocó entonces las ausencias de México, Bolivia y Honduras. Y bueno, también la ausencia del presidente de Uruguay, pero en este caso por COVID-19. Pero independientemente de eso, la agenda ha continuado en Los Ángeles, se han hecho una serie de anuncios, el presidente Luis Abinader ha hablado de inversiones extranjeras que ha estado apalabreando por miles de millones de pesos para la República Dominicana. También destacó una alianza que han concertado 3 países, que son República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Destacó avances que ha logrado esa alianza para el desarrollo de los 3 países y dice él que han ido solucionando problemas sobre logísticas de importación. De manera que es interesante. Sí, claro. Y en el caso de los Estados Unidos, ellos han puesto especial énfasis en esta cumbre al tema de la inmigración y de cómo lograr una migración ordenada en la región, en toda la región. Y ahí, bueno, la parte que le toca a República Dominicana, porque no solamente se llega a los Estados Unidos en Yola, desde aquí hacia Puerto Rico, sino que cada vez más vemos dominicanos que se integran a esos viajes a través de la frontera con México. De hecho, hay una caravana ahora mismo enorme de camino hacia la frontera con México. También el presidente Abinader se reunió con el primer ministro de Haití, con Ariel Henry, y sostuvo conversaciones, y digamos que puede ser el momento más cordial que han tenido ambos mandatarios en los últimos meses. Estados Unidos también anunció un programa con los países del Caribe para hacer frente al tema del cambio climático y los desastres naturales, pero también hablaron de acuerdos en la región para aumentar la producción de alimentos y fertilizantes para hacer frente a la crisis alimentaria que ha provocado la guerra de Rusia. Sí, pero por más que se junten y sean corteses, en fin, el problema es que Haití cada día que pasa es más inviable como país y es nuestro vecino. Entonces, Abinader insistió, lo dijo una vez más, en que todos se hagan responsables porque él dice la República Dominicana no puede sola. Y tiene toda la razón en ese sentido. Pero nos lo dejan a nosotros. Bueno, Haití solamente tiene frontera con nosotros. Y aquí se enfoca el tema de la inmigración haitiana excesiva. Ya no podemos más. Pero se enfoca desde el punto de vista de que ellos, por propagandas de campañas de odio y todas esas cosas, que ellos quieren apoderarse de la República Dominicana, que tienen un plan de ocupación y no se enfoca y nunca se ha enfocado en el verdadero problema, que es en los empleadores que prefieren a trabajadores haitianos porque gastan menos. Cuando tienen que pagar en los negocios en que le tienen que pagar lo mismo, como es por ejemplo la albañilería, pero entonces no está en seguridad social y se ahorran un dinero por ahí también. Y también hay gente que usa malas artes, que despiden o llaman a migración 1 o 2 días antes de pagarle el jornal. En fin, toda suerte de cosas. Y el cáncer, donde tiene el mayor tumor, es en la parte empleadora. Mira, ya para finalizar este programa, creo que no debemos dejar de comentar el hecho de todo este despliegue de militares y seguridad para los barrios dominicanos. Y hemos visto imágenes hasta de tanques de guerra
en la Ciénaga. Y eso, mira, eso es más sugestión, eso es más relaciones públicas y bulto, porque evidentemente que ese tanque de guerra, si se presentara cualquier situación, no puede disparar en medio de una barriada. O sea, ¿qué va a hacer? Vamos a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el tanque? No frente a un ejército. Ajá, imagínate tú que encuentran un delincuente, le va a disparar el tanque al delincuente en medio de un barrio donde En un están las callejón casas de la una encima Ciénaga. la Si otra. tiran un fundazo, se caen todas las casas de la Ciénaga. Exactamente. Entonces, eso es bulto. Eso se llama bulto. De todas maneras, esos patrullajes ha sucedido antes también cuando lo han hecho en otros gobiernos. Baja la incidencia, los delincuentes se recogen un poquito mientras esté el movimiento, pero ese movimiento no puede ser permanente. Entonces eso es lo que pasa. En la cumbre hubo algo muy importante también. Y recordemos algo, Diana. La semana pasada, antes de que comenzara la cumbre, en este programa, el sábado anterior, señalábamos que el problema que había frente a esa cumbre, con el hecho de que no podían asistir los representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, señalamos nosotros aquí que tenía que quedar establecido a partir de esta cumbre, o mejor dicho, a partir de la próxima, que un anfitrión, un país anfitrión, no tiene derecho a imponer sus exclusiones. No puede decir, la cumbre se hace en mi país, pero además no pueden venir fulano, mengano y sultano. No puede. De hecho, en el discurso que dio el presidente de Argentina, se lo dijo. En su discurso ahí en la cumbre, lo dijo. El presidente Abinader había dicho que como que le parecía mal que no estuvieran en esos países. Y algunos dirán, pero que hay dictaduras y todas esas cosas. Bueno, lo que pasa es que hay dictaduras favoritas y dictaduras que no lo son, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. No es un país el que debe determinar esas cosas. El presidente argentino, Alberto Fernández, habló con mucha contundencia. Dijo sencillamente lo mismo que habíamos dicho el sábado, que un país anfitrión no puede imponer exclusiones. Pero mira, ¿sabes qué? Los analistas también lo han señalado como un error diplomático por parte del gobierno de Joe Biden, porque están señalando la influencia y el avance que ha tenido China en toda la región, sobre todo ahora, después de la pandemia, y cómo le ha ganado bastante terreno a los Estados Unidos en la política regional, y que mal hace el gobierno de los Estados Unidos excluyendo países, que lo único que va a lograr con eso es que esos países se acerquen todavía más a China. En el gobierno de Trump, en los 4 años, Trump no vino a América Latina ni una vez. Lejos de eso, le llamó países letrinas a todos nosotros. Pero Biden tampoco ha venido a América Latina. ¿Y tú sabes cuántas veces ha venido Xi Jinping, el presidente de China, a América Latina? 4. 4 veces. Entonces no aprenden. No aprenden. Y China tiene muchos recursos y le gusta mucho prestar, lo cual no quiere decir que sea bueno, ¿eh? Porque eso significa hacer compromisos. Pero eso también es lo que hace Estados Unidos. Bueno, mira, en el caso de la parte que nos toca, y como estamos acostumbrados que muchas veces las cumbres lo que se convierten es en un espacio para cháchara y socializar, pero que no sale nada concreto de ahí, esperemos que para la República Dominicana sí se traduzca esta visita del presidente Luis Abinader en programas específicos con los gobiernos de la región y en inversión, que es lo que había estado anunciando el presidente, que él estaba cabildeando para la República Dominicana en este viaje a Los Ángeles. Bueno, así concluimos el programa de hoy, Diana. Amigos. Así es, nos encontramos nuevamente el próximo sábado, Uchi Lora y Diana Lora con todos ustedes en esta misma semana. Disfruten mañana el domingo en familia y que la semana próxima tengan realizaciones positivas. Hasta el próximo sábado.